Los modernos conceptos en producción, industrialización y comercialización de la carne, los gustos del consumidor, han llevado a que en la actualidad se produzca un biotipo de ganado de carne útil y económicamente beneficioso. El biotipo de carne llegó como consecuencia de seleccionar específicamente por características de producción, es decir, crecimiento, poca grasa, buen tamaño adulto. No se buscó un biotipo predeterminado que satisfiese un objetivo, sino que el biotipo cambió como consecuencia de seleccionar reproductores que dieran ejemplares con características de producción de acuerdo a los mercados actuales. Lo más efectivo es seleccionar por esas características y dejar que el biotipo evolucione libremente. Un animal puede ser de gran tamaño adulto, pero de crecimiento lento, lo que es una característica del animal poco refinado y de excesiva gordura. En cuanto a la conformación, más deseable es el que requiere la industria frigorífica y el carnicero. Estos piden al productor un animal de alto rendimiento en el gancho y sin grasa excesiva. Esto último manifiesta una ventaja para el productor, ya que se requiere menos alimento y tiempo para producir 1 kilo de carne magra que 1 kilo de grasa. La conformación del caprino moderno es el resultado de la característica del animal magro, que por no cargar grasa en el pecho, la retroescápula, el abdomen, el lomo y la base de la cola es menos profundo. Esta falta de profundidad en el tórax y el abdomen le confiere una impresión de mayor largo. Parece fajado detrás de la paleta, más largo de patas, y las clásicas líneas rectas del viejo tipo se curvan en el contorno de los músculos y prominencias óseas descubiertas de grasa. El tiempo hasta el sacrificio que emplea un animal depende en su mayor parte del régimen de alimentación y manejo, pero también depende de su herencia. Esta cumple la misión de lograr el aprovechamiento en mayor o menor grado del alimento para convertirlo en carne. Lo que necesitamos, por lo tanto, no son caprinos más pesados, sino de más veloz crecimiento hasta el peso ideal del sacrificio. La raza Boer es originada a principios del siglo XX en Somerset, en Sudáfrica, siendo el resultado de cruzas de razas locales de Sudáfrica y razas europeas, que dio como resultado un animal compacto, bien proporcionado y de pelo corto. El nombre de la raza proviene de la palabra holandesa boer, que significa granja. Es una cabra primariamente de carne con varias adaptaciones a las regiones en las cuales se ha desarrollado. Ostenta una buena velocidad en crecimiento y desarrollo, buena conformación corporal y es bastante rústica, lo que le permite adaptarse a diferentes ecosistemas desde climas calientes o fríos hasta desérticos y tropicales. Además, esta raza tiene una alta resistencia a las enfermedades. Dentro de las características fenotípicas que presenta esta raza es que se caracteriza por ser de un color blanco,
con cabeza y cuello de color café rojizo y de pelaje corto. La cabeza suele ser prominente con un perfil convexo, cuernos redondos y dirigidos hacia atrás, orejas pendulosas y de tamaño medio. Su lomo es musculoso, amplio y largo, con una columna recta y fuerte. El cuello es de longitud moderada y de base ancha, bien adosado al cuerpo. El tórax debe ser largo, profundo y ancho, y con costillas bien arqueadas. Los miembros tienen que ser fuertes y bien colocados, los testículos bien desarrollados y moderadamente grandes. Parámetros productivos de la raza Boer. El peso al nacer de esta raza en hembras es de 3.6 kilogramos, mientras que en el macho de 3.9 kilogramos. La pubertad la alcanza la hembra entre los 6 y 7 meses, mientras que el macho entre 7 y 8 meses. El peso en la adultez de la hembra oscila entre 50 a 80 kilogramos, mientras que en el macho de 90 a 130 kilogramos. El peso medio del destete a los 60 días es de 18.3 kilogramos, con una ganancia diaria de peso de 200 a 250 gramos en un sistema intensivo y 150 a 170 gramos en un sistema de pastoreo. La fertilidad que presenta esta raza es del 90%. La hembra se considera poliéstrica estacional, donde inicia su época reproductiva después de verano, teniendo un pico de actividad en otoño. La tasa de natalidad es alta, ya que en su primer parto puede parir hasta 3 crías. Criolla. Esta raza cuenta con diversos rasgos valiosos, como lo son la resistencia a ciertas enfermedades, son longevos, adaptación a diferentes ambientes de extrema aridez, reducida estacionalidad reproductiva y buena habilidad materna. La más importante es la adaptabilidad a condiciones con reducida cantidad, calidad de alimento. Su origen deriva de las cabras traídas de España, que fueron introducidas al continente americano en el siglo XVI. Sus características fenotípicas son: los machos cuentan con barba, tienen un perfil recto, cuernos hacia atrás y de tamaño mediano, orejas horizontales de tamaño mediano y pelo corto. Las podemos encontrar en colores café, negros, crema, roja, gris y blanco, y en combinaciones de estas en diferentes patrones. Los parámetros productivos son: tamaño. Podemos encontrarlo en dos tamaños, que sería pequeño y mediano. En el pequeño, las hembras y machos se encuentran en un rango de 23 a 32 kilogramos. En cambio, el tamaño mediano, las hembras se encuentran en un 30 a 40 kilogramos y los machos en 45 a 55 kilogramos. El peso de los cabritos recién nacidos es de 2 a 2.7 kilogramos. Su lactancia dura de 6 a 7 meses y tienen una producción de leche de 141 a 386 mililitros por día. La hembra tiene una actividad ovárica ininterrumpida de junio a marzo, con una marca de reducción de actividad sexual en abril y mayo. Fecundan por primera vez entre los 12 a 18 meses de edad o cuando alcancen los 16.4 kilogramos. El índice de mortalidad depende de la época de nacimiento. En invierno, cabritos de 3 meses de edad mueren un 17% al 50% de la población y en verano un 10%. La mayoría de la producción de carne en caprino procede de los rebaños lecheros, siendo un aspecto totalmente secundario respecto a la producción de leche. La demanda de carne se centra principalmente en cabritos lechales. La producción de cabritos va a depender de los siguientes factores: fertilidad, ritmo reproductivo, prolificidad, que está influenciada por la época de cubrición, el número de parto y el sistema de explotación, así como peso al nacimiento y el peso al sacrificio. Algunos autores mencionan que la productividad ponderal
oscila entre 5 a 15 kilogramos de cabrito por cabra al año, dependiendo del ritmo reproductivo, ya sea un parto cada año o 3 partos cada 2 años, teniendo en cuenta que el peso al sacrificio va a estar limitado a 8 a 10 kilogramos como máximo en cualquier caso. Y para obtener el peso esperado, los cabritos deberían nacer con 3 a 3.9 kilogramos y aumentar por día entre 180 y 295 gramos. Así pues, la especie caprina ha mostrado tradicionalmente algunas ventajas relacionadas a su utilización como generadora de carne. Dentro de ellas se encuentra su gran capacidad para sobrevivir y producir en zonas difíciles, el hecho de que su producción se combina bien con otras actividades agrícolas, su facilidad de manejo y alta rentabilidad bajo condiciones de pastoreo extensivo, así como la posibilidad de su contribución al restablecimiento del equilibrio ecológico de las áreas de pastoreo destinadas a la obtención de carne con esta especie animal. Los principales destinos a los que se dirige la carne caprina obtenida a nivel nacional están relacionados a su consumo como platillos elaborados, siendo relativamente escaso su mercadeo como cortes de anaquel para cocinar. Los platillos elaborados con carne de cabra y que son más frecuentemente encontrados en México son los siguientes: barbacoa, birria, chito y mole de caderas, que corresponde a tiras de carne de cabra secadas al sol y saladas con el objeto de poderse conservar durante periodos largos, y el machito, elaborado a partir de las vísceras. Además, es importante mencionar que a nivel regional se elaboran gran variedad de platillos en los que participa este producto y que forman parte de las tradiciones culinarias existentes en México. La primera característica de interés desde el punto de vista de la producción de carne en cualquier especie dedicada a este propósito es el peso al nacimiento. En el caso del caprino, esta variable está influenciada por múltiples factores que contribuyen a su variación, dentro de los que se encuentran los genotipos materno con 20% y del producto un 16%, así como los efectos ambientales intrauterinos con 30% y los maternos con 18%, dado que la producción de carne comienza desde que la cabra queda gestante. Por lo general, las razas lecheras logran pesos al nacimiento mayores que los grupos genéticos de doble propósito o los cárnicos. En la imagen se pueden observar promedios de peso al nacimiento de acuerdo al grupo genético. Del mismo modo, el género de los cabritos es un factor que afecta de manera significativa esta variable, habiéndose obtenido diferencias promedio ajustadas de 260 gramos entre machos y hembras. La carne de esta especie se caracteriza por ser comparativamente magra y por lo tanto baja en colesterol y con mayor digestibilidad, así como particularmente rica en algunos aminoácidos como arginina, leucina e isoleucina según el cuadro 6. En el cuadro 7 se muestra la composición aproximada de la carne de cabra, notando el bajo contenido graso 1.9% que presenta. Del mismo modo, en el cuadro 8 se expresan las diferencias en composición entre canales de cabritos y corderos, donde existe la diferencia de casi 6 puntos porcentuales en la grasa de ambos grupos. Entre los factores que contribuyen de manera importante a la variación en los componentes de la canal se encuentra la edad y el peso al sacrificio. Respecto a este último, se observa que mientras la proporción de hueso y el rendimiento disminuyen conforme se incrementa el peso final, las de músculo y grasa tienden a aumentar.